Hola, bienvenidos a la clase número 31 de este curso en donde les estaré hablando sobre la línea de los hijos y la de la familia. Si es primera vez que entras a uno de mis videos y estás interesado en aprender a leer las manos, te invito a que te suscribas a mi canal en donde encontrarás el curso completo y gratis desde el principio. Si la línea del matrimonio se encuentra en esta zona, las líneas de los hijos son las líneas que descienden verticalmente, iniciando su recorrido desde la base del dedo meñique en dirección hacia la línea del corazón, a la que casi nunca llegan, y por lo tanto podrán observar una o varias líneas de distinta longitud e intensidad que indicarán el número y el sexo de los hijos nacidos o por nacer. Las líneas que se encuentren más marcadas o más profundas representan a los hijos hombres. Las más débiles van a representar a las mujeres. Sin embargo, es frecuente que una niña de fuerte carácter se refleje en un signo masculino y que ocurra lo contrario con un niño de carácter débil. Por consiguiente, es más fácil indicar el carácter que el sexo del hijo por nacer. Entre estas líneas de los hijos se observan a veces marcas que empiezan normalmente agotándose enseguida, es decir, son líneas sumamente cortas y estas indican abortos naturales. Es evidente que esto solo puede encontrarse en personas del sexo femenino. De estos signos o líneas se pueden también obtener datos sobre posibles traumas sufridos por un hijo al nacer, como por ejemplo cuando la línea que le corresponde, en lugar de tener un inicio recto, presenta en el comienzo, dirigiéndose hacia la base del meñique, una sutil curva como pueden ver en el ejemplo. La longitud de dicha curvatura indica el tiempo durante el cual el niño se resentirá del trauma sufrido. Hemos dicho que las líneas de los hijos se pueden localizar tanto en las manos de personas masculinas como femeninas, pero en el primer caso la información es más superficial, mientras que en el segundo se pueden obtener informaciones muy concretas sobre la salud, el carácter y algunos acontecimientos fundamentales en la vida del niño. Es una afirmación que puede parecer sorprendente, pero bastará con pensar en la importancia que para una mujer tienen el embarazo y el parto y cómo frecuentemente gran parte de su vida está condicionada por las responsabilidades derivadas de la educación de un hijo. Ello hará que comprendamos fácilmente cómo un acontecimiento de tal importancia tiene que dejar huellas significativas y qué problemas puede producir durante un prolongado periodo de tiempo o con frecuencia para siempre. Las sugerencias que pueden derivarse de un minucioso examen quirológico resultarán indudablemente muy útiles para elegir la educación a impartir, el comportamiento que se deberá tener en primer lugar respecto al niño y posteriormente ante el adolescente con el fin de proporcionarle aquellos elementos que le permitan una mejor adaptación a la vida. Veamos entonces cuáles son las indicaciones de mayor utilidad que surgen del examen de estas líneas. Sin embargo, antes de continuar, como todo ello se limita a una superficie más bien reducida y por lo que la investigación se lleva a cabo sobre líneas muy pequeñas y finas, o sea, no las verán como en el ejemplo en la que yo la he magnificado, es aconsejable entonces el uso de una lupa para una mejor observación y un enjuiciamiento más seguro. Bien, ¿cuáles son entonces estos aspectos peculiares de la línea de los hijos? Cuando la línea de los hijos es recta y bien marcada, como pueden ver en este ejemplo, nos va a estar indicando que se tratará probablemente de un varón con acusada personalidad y una inteligencia poco corriente y más bien testarudo. Durante todo el período de su formación es aconsejable mantener el siguiente comportamiento: hablar poco pero de forma inteligente y sobre todo proporcionarle ejemplos de comportamiento, permitiéndole una amplia libertad de elección y responsabilizándole de forma que desarrolle la confianza en sí mismo. Cuando la línea de los hijos es recta pero fina o poco marcada, si se trata de una niña será de carácter normal y de buena salud. En cambio, si se trata de un niño, significa que será muy sensible, sugestionable e inseguro. Si la línea al avanzar en su recorrido hacia la línea del corazón se engrosa y tiende a normalizarse, lo mismo ocurrirá con el niño que conseguirá un buen equilibrio con la pubertad.
Cuando la línea de los hijos empieza bien marcada, pero luego se debilita y difumina, o se hace más delgada. Es el caso contrario al anterior. Algún acontecimiento, con frecuencia un agotamiento nervioso inmediatamente después de la pubertad, provocará en el joven un cambio de carácter que con frecuencia se traducirá en una distinta orientación en los estudios y probablemente en la vida. Si además la parte fina de la línea está ligeramente curvada hacia el monte de Apolo, ello significa que más adelante el joven provocará desilusiones o preocupaciones frecuentemente por un matrimonio equivocado. Si la línea de los hijos está cortada diagonalmente por una línea capilar fina y breve, como pueden ver en el ejemplo, significa que la persona tendrá una cicatriz causada por una intervención quirúrgica motivada posiblemente por un accidente. Esto será si la línea capilar no presenta cambios después de atravesar la línea de los hijos. Si por el contrario los sufre y avanza con menor claridad, significa que el trauma o el accidente dejará una marca más compleja y permanente que una cicatriz. Cuando la línea de los hijos tiene un recorrido más bien sinuoso, como ven en el ejemplo, esto no es buena señal para la salud del niño. Indica una gran fragilidad, en especial del sistema nervioso, que deberá vigilarse hasta la pubertad. Cuando hay dos líneas paralelas unidas en su origen, como pueden ver en el ejemplo, y esto estará indicando que serán gemelos. Si ambas líneas están marcadas por igual, significa que los gemelos serán monocigóticos, es decir, idénticos. Si una de las líneas está más marcada que la otra, puede tener dos significados. Una de ellas es que se va a tratar de mellizos de distinto sexo. Y la otra puede ser que sean del mismo sexo y que la diferencia de líneas refleje una diferencia de carácter. Si una de las dos líneas es totalmente recta y la otra torcida, como lo pueden ver en el ejemplo, las diferencias serán muy marcadas y uno de los dos gemelos creará problemas al encargado de su educación. Generalmente la línea más marcada se refiere al nacido en segundo lugar. Cuando la línea de los hijos se prolonga hasta tocar la línea del corazón, como pueden ver en el ejemplo. Esto significa que la persona siente una especial ternura por ese hijo en particular. El niño no dejará de aprovecharse de ello y existirá el riesgo de mimarlo con exceso y de alterar la personalidad por darle demasiado. En este caso, para establecer cuáles podrán ser las reacciones del hijo ante el tipo de educación recibida, habrá que tener en cuenta el aspecto y el color de la línea. Si la línea es rosada y recta, la relación padre-hijo será excelente. En cambio, si la línea es de color rosa fuerte y algo tortuosa, se estará ante un chico rebelde a la disciplina y que manifestará su impaciencia ante el excesivo apego de su progenitor. Bien, al principio les expliqué el aspecto de las líneas de los hijos no nacidos, es decir, de los abortos naturales, pero también existen las líneas de los hijos no deseados, es decir, de los abortos provocados, que se reflejan claramente en la mano femenina. Estas señales se van a situar sobre la línea de la vida y consisten en signos bien marcados que partiendo de la línea de la vida se dirigen a la llanura de Marte en forma de ramificación descendente, como pueden ver en el ejemplo dibujado con la línea negra. La longitud del signo indica la profundidad del trauma. Si al trauma moral se asocia también un trauma físico, entonces se forma en la llanura de Marte un enrejado bastante evidente que indica la presencia de una disfunción tiroidea provocada por el aborto, como lo pueden ver en el ejemplo dibujado de color verde. Naturalmente, este enrejado tiene un carácter temporal, pero se debe tener en cuenta que mientras dure su presencia en la palma de la mano, el sujeto padecerá nerviosismo, irritabilidad, intolerancia, insomnio, no estando por tanto en condiciones de tomar decisiones válidas. Otro aspecto que también podemos ver es cómo se presenta una línea de los hijos que indique un parto difícil, poniendo en peligro la vida de la madre, y este signo también lo podemos encontrar en la línea de la vida. Este signo tendrá el aspecto de una ramificación descendente como el del aborto provocado, lo cual les he dibujado como línea verde.
pero tendrá la diferencia que esta línea estará precedida por una ligera interrupción en la línea de la vida o por un punto muy marcado en la misma que indique el peligro por el que ha pasado la persona. Bien, vamos a hablar ahora sobre el anillo de la familia. Este anillo está situado exactamente en el punto de flexión de la segunda falange del pulgar con la primera, como pueden ver en el ejemplo dibujado con una línea negra. Esta línea es muy frecuente y se compone de 2 o 3 líneas entrelazadas formando una cadena. Se llama por lo general anillo de la familia, ya que su poseedor evidencia un fuerte apego a la familia, entendida no solo como grupo de personas unidas por el afecto, sino como estructura básica de la sociedad, como centro de educación moral y material, como ambiente en el que logra consuelo y seguridad. El sujeto que posee este signo, además, siente ante los demás miembros de la familia un marcado sentido de la responsabilidad. Cuanto más marcada sea la línea, más fuerte será este sentimiento. Ocurre lo contrario si el anillo de la familia se confunde entre otras marcas capilares. Bien, esto ha sido todo por hoy. Los espero en el siguiente video. Hasta pronto.